Cristina Galindo, referente en terapia cognitivo-conductual. En este caso vamos a hablar de la sintomatología de la afectación de la salud mental de nuestros pacientes afectados de COVID persistente. Sabemos en esta multiplicidad de síntomas, uno de los síntomas más frecuentemente, sobre todo que aparece en el paciente joven y en adolescentes, sería la afectación neuropsiquiátrica, con síntomas de ansiedad, síntomas de depresión. Hablaremos de la diferenciación entre qué es ansiedad, qué es el estrés. Sabemos que hay una base orgánica, esta permeabilidad de barreras que hemos estado hablando anteriormente, que hablamos de la permeabilidad intestinal con la doctora García Redondo, que hablamos de alteraciones también a nivel nutricional con la doctora Azcoitia. También hablamos de la patología cardiovascular con el doctor Palma, que ya nos hablaba de esa alteración del endotelio vascular y también neurocerebral, que en parte explicaría estos síntomas. Más allá, evidentemente, del impacto que tiene esta falta de salud o de pérdida de salud en estas pacientes. Sin más, vamos a hablar con Cristina, ¿no? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Y ¿de qué manera te gustaría introducir el contenido de hoy? Sobre la psicología, salud mental y COVID persistente. Pues me gustaría, si me permitís, hacer un poco lo que acabas de hacer, enlazar un poco con las sesiones anteriores que se han dado en este espacio y un poco con todo lo que hemos visto y comentaros un estudio que salió hace unos meses en una revista británica médica, en Lancet. El estudio trató de averiguar un poco el avance desigual de los contagios COVID que han sido en esta pandemia, ¿no? Y el estudio empezaba contando el caso de una localidad hace muchos años, hace más de 70 años, en Pensilvania. Contaban la historia de un pueblecito que llamó la atención en toda la zona porque sus habitantes tenían una salud cardiovascular fuera de lo común. Entonces se empezó, tenían muy pocos, un bajísimo índice de infartos, realmente llamó la atención, ¿no? Entonces se empezó a hacer una investigación para saber qué condiciones, qué era lo que hacía que estas personas tuvieran esa salud cardiovascular tan potente, y entonces encontraron que ni comían mejor, ni bebían menos, ni tomaban menos café, en fin, no encontraron cosas muy diferentes al resto de las localidades. Y lo que sí se encontró era que era una zona que tenía pues cero delincuencia, había mucho apoyo social entre la comunidad, era una comunidad que no tenía problemas de empleo. No había ninguna familia que hubiera solicitado ayuda económica, con lo cual tenían también ese bienestar. Y al final, básicamente, lo que encontraron fue que había cohesión social, había cero estrés. Eso enlaza un poco con todo lo que hemos pasado estos 2 últimos años, más bien en las antípodas, ¿no? Ha habido una pandemia mundial que ha afectado de una forma bestial y que de alguna forma pues el estrés, la desconfianza y todo lo que se ha vivido ha dejado un pozo importante. Veíamos como el estrés, lo decía la doctora Azcoitia en la sesión pasada o en la anterior, si mal no recuerdo, hablaba de para tener nuestra microbiótica sana, tendríamos que tener como 4 precauciones, ¿no? No abusar de medicación, tener una dieta más o menos sana, hacer ejercicio y control de estrés. De nuevo, el estrés con su peso. ¿Cómo controlamos el estrés? A mí no me gusta hablar de control de estrés porque es muy complejo controlar el estrés. Tenemos que tratar de aprender a manejarlo, porque el control al final implica un deseo de algo que es muy complejo de manejar, pero no obstante se puede. Y bueno, esa es un poco como mi primera introducción, decir, el estrés de alguna forma está en la base lo hemos visto en todas estas sesiones previas, en la base de muchísimas enfermedades físicas, indudablemente se sabe por estudios que se han hecho recientemente que las personas que ya estaban previamente con afectación psicológica cuando vino la pandemia han sido personas que han sufrido más y que han tenido peores consecuencias, les ha afectado más la enfermedad, en fin, el estrés nos pone en un estado de vulnerabilidad previa.
Exactamente, es así, doctora. Tenemos las antecedentes, ¿no?, en patología cardiovascular, patología autoinmune, ¿no? Como el estrés es un factor predictor de mayor movilidad, de mayor mortalidad, de mayor secuelas en cualquier patología, no solamente patología de salud mental, sino patología pues, digestiva, los cuadros disfuncionales, ¿no?, de síndrome de colon irritable, por ejemplo, mayor número de infartos, se ve asociado, como decíamos, a debut diabético. El estrés es un hiperglucemiante en sí, ¿no? Se produce un exceso de una serie de hormonas en nuestro cuerpo que genera unas sustancias que al final y al cabo son tóxicas o perjudiciales para nuestra salud. Una vez que tenemos este paciente, long COVID, para centrar el caso, ¿no?, el paciente COVID persistente, que es un tipo de paciente en general joven, porque el COVID persistente afectó sobre todo a mujeres en una edad determinada, entre 30 a 50 años, que en muchas de ellas un paciente con una actividad profesional, con una familia, además en la época de crianza del hijo, ¿no?, con actividad deportiva, o sea, una vida activa, dijéramos, una vida muy occidental, por así decirlo, de parámetros, como tú bien dices, de estrés, ¿no?, un estrés ambiental que seguramente ha contribuido un poco a todo esto que nos ha venido después, ¿no? Pues este paciente que en un momento dado empieza con una enfermedad y cómo ve que no es capaz de recuperar la vida que tenía previa a ese momento, ¿no? Cómo no es capaz de salir de ese agujero negro que es la pérdida de la función, ¿no? Cómo gestionar, ¿no? Cómo gestionamos cuando un paciente está perdiendo o ha perdido, ¿no?, en este caso, y para que no pierda la esperanza, ¿no? Cómo seguir adelante cuando has perdido la salud. Bueno, antes de contestarte esta específica pregunta, sí que me gustaría hacer el contexto, ¿no? Porque muchas personas que no hayan experimentado lo que está siendo el COVID persistente, pues a veces les hace complicado, y eso ha sido un añadidor o un estresor más a lo que estas personas están sufriendo. O sea, normalmente cuando estamos sanos y de repente nos cae una enfermedad, pues venimos de la salud, pero las personas que han desarrollado el COVID persistente venían de la enfermedad. Entonces, como además han superado una enfermedad que en muchos casos, y a mucha gente que hemos conocido, le ha generado, han fallecido, pues indudablemente que ellos arrastren sintomatología que a ellos personalmente les está generando muchísimo malestar, pero que en el entorno quizá o a nivel de relaciones personales y familiares no ha sido comprendido en el alcance en el que ellos lo están sufriendo. Y eso es el principal, desde mi punto de vista, un problema importante. Es decir, la no comprensión de esa sintomatología por parte del entorno ha generado mayor malestar y mayor sufrimiento, que viene a sumarse, o sea, eso como estresor viene a sumarse a toda la sintomatología que sabemos que se ha desarrollado, ¿no? O sea, pues imaginaos, como comentaba el doctor Palma, estar en reposo tranquilamente en casa, en el sofá, y notar taquicardia. O sea, algo tan, pues eso es un estresor bestial. O sea, ya no es que estoy sintiendo el síntoma, sino que ese síntoma además me genera muchísimo malestar aparte. Entonces hay esa incomprensión del entorno. Ahora, afortunadamente, yo creo que ya con los meses, según va avanzando, se van validando más, se van reconociendo por parte de la comunidad científica, y eso les estará, entiendo, que ayudando, aparte de la investigación que se está llevando a cabo para manejar y para ayudarles a recuperar su vida, ¿no? Entonces, la pregunta... Me decías qué pueden hacer ellos, ¿no? O sea, qué pueden hacer desde un punto de vista psicológico. ¿Cómo podemos gestionar, ¿no? Claro, o sea... Pero la verdad es que te agradezco muchísimo la puntualización, porque es un dato fundamental que las asociaciones de pacientes, por ejemplo aquí AMACOPE en Madrid, ¿no?, muchas veces nos explicaban, ¿no? Ya se quejaban de esta incomprensión. Claro. Incomprensión, pero por todos los puntos, ¿no? Familiar, social, laboral, incluso por el mundo sanitario, ¿no? También, entonces, claro. En comprensión que genera mucha frustración, a veces sentimientos de ira, ¿no?, y que tanto perjudican realmente a la recuperación del paciente. Realmente son síntomas que te van a ayudar, que no son buenos compañeros para tu recuperación. Y genera indefensión, que es está en la base de muchas formas de depresión, la indefensión, es decir,
a mí me está pasando esto, no encuentro se me está ayudando, no encuentro que se me entienda, no se está validando lo que me está pasando. Al final eso genera sintomatología depresiva. Uno de los objetivos principales de estos ciclos que estamos haciendo en el COVID justamente es la sensibilización y la visibilización de un problema de salud que se llama COVID persistente, que está afectando a miles, millones de personas, ¿no? Pues hablamos de esto, justamente de la gestión emocional de la salud. Bueno, pues desde la psicología tenemos muchas herramientas para ayudar a gestionar en el día a día lo que supone enfrentarnos a los problemas y las dificultades y las tensiones que tenemos, y más cuando vienen ya problemas de salud físico, ¿no? Que nos invalidan funcionalmente como personas, que es que desde un punto de vista social, pues eso es muy doloroso para la persona. Es decir, no poder volver al trabajo y sentir que además no estoy siendo entendida, eso también enlaza con muchas otras enfermedades mentales, ¿no? La enfermedad mental es como un poco por decirlo de alguna forma, todavía la menos validada de las enfermedades, porque se entiende menos, se entiende poco. La pandemia ha traído, entre esos daños colaterales, yo en este caso desafortunadamente es así, pero mira, lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? El sufrimiento, los problemas mentales, los trastornos que genera, muchas de las cosas a las que nos tenemos que enfrentar, y bueno, pues efectivamente ha sido realmente a ponerlo sobre la mesa, hablar de ello, validarlo. Yo me estoy encontrando con muchos pacientes que me lo comentan, que se sienten un poquito menos bichos raros, que eso dices, cuando te lo dicen así, dices, ostras, qué estigma hay todavía, qué estigma hay sobre esta parte, ¿no? de la salud, que es la salud mental. Entonces, se puede trabajar desde, primero, la aceptación, es decir, muchas veces no aceptamos lo que nos pasa en la vida, y el no aceptarlo forma parte de esa reactividad que añade mayor problema a lo que ya estoy teniendo. Entonces, que revisen un poco en qué fase están de la enfermedad, si ya la han aceptado, o siguen todavía diciendo esto, no sé qué me pasa, no sé. O sea, hay un tema que es fundamental, y es decir, aceptar esto que nos pasa. O sea, el concepto de duelo, ¿no? Duelo. Efectivamente, muy bien el apunte, efectivamente, el duelo. En el fondo es un duelo, porque hay una situación que yo he perdido. O sea, los duelos no solo es cuando se pierde un familiar, sino cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una condición de salud, que es este caso. Es decir, yo era una persona joven, hacía mucho deporte y de repente cojo el COVID, y a partir de entonces pues genera esta serie de síntomas que me están invalidando funcionalmente y que me hacen sufrir. Entonces, indudablemente ese es un apunte súper importante. Pues eso, lo primero sería la aceptación. Después, si la sintomatología añadida que tienen a sus síntomas son, pues bueno, situaciones de ansiedad, pues hay técnicas para manejar la ansiedad. Seguramente los oyentes que nos estén escuchando ya las conocen. Todas las técnicas de respiración diafragmática ayudan a bajar nuestros niveles de activación y activar nuestro nervio vago, como hablaba el otro día el doctor Vera, que es el que de alguna forma nos relaja, es un poco el que genera, pues eso, el bajar nuestra activación y el estrés que podamos tener. Luego también hay técnicas cognitivas, ¿no? Que tienen que ver más con manejar esos pensamientos que estén teniendo, de anticipación de, pues esto no voy a salir de aquí, siempre voy a estar así. Afortunadamente la medicina se ha puesto al 100% a tratar de ayudar a estas personas, con lo cual esperemos que en no mucho espacio de tiempo se empiecen a encontrar una forma de abordaje todavía más efectiva para ayudarles a salir. Pero claro, si nuestras expectativas son no me van a ayudar, de esto no voy a salir, vaya en la vida que me espera, ese tipo de pensamientos ansiógenos es echar leña al fuego del malestar, esa rumiación, ¿no? La rumiación, efectivamente. Esa rumiación que te entra dentro de un círculo, ¿no? Que parece que ya no vas a salir. Eso es. Yo siempre les digo a los pacientes que no pierdan tanto el tiempo en el problema, sino en la solución, la búsqueda de una solución, ¿no? O sea, ser activos, proactivos. Tenemos un problema, lo que tenemos que buscar es cómo vamos a solucionarlo, de qué manera, qué herramientas podemos tener.
Pues entonces, estábamos un poco como revisando qué cosas pueden hacer. El tema de las asociaciones es fundamental. O sea, el movimiento asociativo, siempre que surgen nuevas enfermedades o enfermedades raras, o ahora como el long COVID, el movimiento asociativo hace un esfuerzo y hace una función social que es impagable. Ya lo hemos comentado en la charla previa a esta sesión. Es decir, el sentirme que hay otras personas que están como yo, sentirme comprendido, entendido, eso es terapéutico de por sí. O sea, funciona. Es decir, que contacten con otras personas que tengan esta patología, esta enfermedad, que se sientan de alguna forma, porque eso les va a ayudar muchísimo. Luego, otras cosas que ya se han hablado en este espacio en las sesiones anteriores, el papel que tiene la actividad física. Incluso cuando estamos agotados, muy cansados, o sea, nuestro cuerpo no puede más, pues se ha visto que el salir y andar un poquito nos genera, a nivel cognitivo he sido capaz, el pensamiento, a nivel emocional no estoy tan mal y a nivel de hacer, pues tengo más energía y puedo hacer otra cosa. Entonces, ese bucle, esos 3 sistemas de respuesta que tenemos los seres humanos, de lo que pienso, lo que siento y lo que hago, se revierte cuando estoy en una fase de sufrimiento y de ver todo negro, se revierte en haciendo cosas. Si salgo a dar un paseíto, pues vuelvo un poquito mejor. Si hago cosas como quedar con una amiga, seguramente les ayude la activación conductual, el hacer cosas, actividades placenteras, agradables, eso siempre ayuda mucho en un estado de sufrimiento cuando estás teniendo una serie de sintomatologías que te están generando soledad, porque estás en casa, porque no te relacionas, incomprensión, en fin. No, la verdad que totalmente de acuerdo con el tema asociativo, ¿no? Es una patología que ha sido totalmente transversal, ha afectado a toda la sociedad. Hay un hándicap, como tú bien decías, o un estigma en este caso, que es el tema de la mujer, ¿no? Porque un 80% son mujeres, ¿no? Que hay una unión, ¿no? Como lo veo por ellas, porque hay algunos hombres, pero como mujeres, ¿no? Ellas se unen, ¿no? Se unen, una mujer lo tiene mucho, ¿no? De la capacidad de unirse y de luchar por eso, ¿no? Por una situación, como tú bien decías, que ha habido incomprensión para la sociedad, pero al sentirte grupo, parte de un grupo, ¿no? Te da más fuerza, ¿no? De poder seguir, ¿no? Con tu lucha, ¿no? Sí. En esa parte, ¿no? Y acompañamiento. Eso es una fortaleza de las mujeres. Claro. Que ya hay muchos estudios, ¿no? que han puesto de relevancia, pues que en eso las mujeres tenemos más facilidad de expresar nuestros sentimientos, de expresar nuestras preocupaciones en general. No se puede sacar a hombres que lo hacen igual, pero es verdad que se contacta antes cuando se sienten mal. Entonces, pues probablemente habrá muchos hombres también que estén teniendo long COVID. Los hay. Pero seguramente les cueste más, o sea, dar ese paso, o a lo mejor están tratando ahí de manejarse con ello, porque en el fondo, pues bueno, luego está el tema cultural, ¿no? Es decir, cómo se invalida mucho más en función de los roles, o sea, bueno, en fin. Pero sí, el hablarlo, el salir, el buscar apoyo, el entablar con asociaciones, todo esto realmente manda el mensaje de estoy haciendo algo, me estoy haciendo cargo de lo que me está pasando. Claro. Y la búsqueda de ayuda de un profesional, ¿no? De un profesional sanitario, en tu caso, ¿no? Como una psicóloga, ¿no? Que te puede ayudar que te va a ayudar a acompañarte en ese proceso, ¿no? De la enfermedad, de aceptación, de abordaje, ¿no? De las emociones. De las emociones, ellos muchas veces vienen y nos explican, siento ira. Esa es digamos, la más habitual, ira. La ira. Claro. Las emociones es que no podemos controlarlas, nos dan información como mucho. La ira tiene que ver con hay algo que no estoy aceptando. Entonces, ahí la ayuda es tratar de acompañar a esa persona en que haga el que no está aceptando, porque muchas veces no lo vemos, o sea, sentimos ira y sentimos ira, o rabia, o tristeza, no sabemos más que lo que estamos sintiendo, pero plantearnos ayudar a tirar de ese hilo donde podemos decir, bueno, la ira es normal, porque en el fondo hay una situación muy dura de manejar, entonces hay que trabajar las emociones porque es la primera fase para luego poder empezar a hacer cosas diferentes. El cambio. El cambio, eso es. El cambio, ahí está.
Porque bueno, a veces desde la propia ira no te deja ver las oportunidades que hay. Eso es. Y que están ahí, pero no las ves, porque la ira no te deja ver más allá, ¿no? Sí, sí, la ira o el miedo, ¿no? El miedo. Ha habido algún paciente que me ha dicho, usted doctor, hágame pruebas, pero no me haga ninguna que me diga si tengo cáncer. Vale. Por ejemplo. Porque el miedo te paraliza, ¿no? Esa persona no está preparada para afrontar. Cuando lo sensato es decir, bueno, quiero saber lo que tengo para poder solucionar, porque si no lo sé, es difícilmente solucionable, ¿no? Pero el miedo le impide poder saber. Sí, el miedo es legítimo, o sea, por supuesto, totalmente legítimo. Lo único es verdad que el miedo, yo digo siempre, el miedo es una de las emociones básicas como seres humanos que nos ha permitido como especie llegar hasta donde estamos. O sea, sin el miedo no hubiéramos ido más allá. Indudablemente el miedo, cuando se traslada ya a situaciones de la vida cotidiana y nos empieza a bloquear y a invalidar como personas, pues entonces ya se ha convertido en un problema que hay que abordar. Un poco, ¿qué le podemos ofrecer a un paciente que tenga COVID persistente desde aquí, desde Blue? ¿Qué le podemos ofrecer a un paciente que venga refiriendo esa angustia, ¿no? este disconfort, ¿no? Vital que está sintiendo, ¿no? Estos síntomas físicos que son reales y que están dando un grado de discapacidad y están produciendo un malestar realmente no disfrutar de la vida como lo hacía antes. ¿Qué le vamos a ofrecer aquí? Bueno, pues a mí me gusta decir no generar unas expectativas grandes, porque en el fondo ya nos gustaría todos tener una varita mágica de chin y ya no vas a tener miedo, chin ya vas a ser asertivo y chin no existe. Claro. Por eso, ¿qué podemos ofrecer? Para mí lo fundamental como nuestra profesión es la escucha, ¿no? Escuchar a la persona, validar sus emociones, tratar de entenderla y ponernos en sus zapatos para desde ahí poder acompañarla en el proceso que ella necesite para su mejoría. Digamos, eso es un poco el abordaje más desde la persona sabe lo que, de alguna forma se conoce mejor que nadie. Entonces, pero muchas veces eso, hablábamos antes de la metáfora de las gafas, que viene del mundo del coaching, es decir, al final estoy viendo desde mis gafas y si ayuda a esa persona a que vea desde otras gafas, a lo mejor hace cosas diferentes, ¿no? Pues eso, pero eso siempre es desde la escucha y desde plantear preguntas a la persona que pueda ella encontrar sus propias respuestas. Exacto. Pero fundamental es abrir un espacio de confianza y de escucha profunda, porque, bueno, a veces nos cuentan la punta del iceberg, pero cuando realmente escuchas de una forma muy profunda salen muchas cosas, porque la vida al final es larga, nos va dejando muchas muescas, ¿no? Y cosas que a lo mejor pensamos que no están relacionadas con lo que nos está pasando, de repente nos damos cuenta con esas nuevas gafas de esto tiene su explicación y fíjate, no lo había visto y ver eso, hay como un cambio de observador y la persona empieza como a poder hacer cosas distintas. A cambiar el enfoque, ¿no? A cambiar el enfoque. Hay una frase por ahí muy manida ya que todos conocemos de no es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa, ¿no? Pues un poco así. Exacto. Hay mucho, se puede hacer muchas cosas. No, la verdad que es un placer escucharte. Estaría ahora, Cristina. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, porque es que es lo que necesitan este tipo de pacientes, bueno, cualquier paciente, ¿no? Pero estas en particular, por lo que comentábamos, muchos explican muchas visitas a médicos, muchas pruebas diagnósticas sin respuestas. Sin respuestas que crean una frustración muy grande, un sentimiento de desangelado, ¿no? Estoy solo, un poco de soledad, lo que tú decías justamente, ¿no? Y hacerles, al menos que vean acercarte a ellas, ¿no? A estas personas que tengan su espacio, y lo que tú dices es súper importante, ese trabajo que al final lo van a tener que hacer ellas, porque esa persona lo va a tener que hacer, ¿no? Pero que estamos viendo y que sabemos que la relación entre lo psíquico y lo físico, ¿no? Como si yo mejoro mi salud mental, la respuesta física será a lo mejor es así, o sea, es obvio. O sea, el estado mental del paciente va a ir asociado a una mejora física. Es así, y va a ser mucho más rápida, y va a ser, o sea, está demostrado que los pacientes con un estado de ánimo
más fortalecido, ¿no? Pues las recuperaciones siempre son más rápidas. Cuando las personas se encuentran con salud mental pues, tocados, ¿no? Con pocas ganas de desanimados, ¿no? Con pérdida de esperanza.